La existencia de pobreza en Cuba es un hecho. Así lo confirman imágenes y testimonios de ciudadanos en la isla. Pero ¿quién o quiénes son responsables de esta realidad? Periodistas de la agencia independiente Palenque Visión salieron a investigar en las calles de Camagüey. Esta es Cuba. La pobreza en la isla es evidente e innegable. Hoy muchos se preguntan quién o quiénes son responsables o culpables de esta situación. Reporteros de la agencia Palenque Visión entrevistaron al respecto a residentes de Camagüey y sus alrededores. Aquí la culpa de que Cuba sea un país pobre la tiene únicamente el gobierno. El gobierno, más que el gobierno, el sistema de gobierno que han implantado. El pueblo se mantiene pobre, pero ellos no. Ellos cada día son más ricos. Un solo régimen, el castrista, ha gobernado Cuba durante 56 años. Solo existe un partido político en la isla, el comunista. En Internet, en un informe reciente, el sitio de estadísticas Nation Master sitúa a Cuba en el último lugar del mundo en cuanto a salario medio mensual con 25 CUC. El cubano es responsable porque ha tenido miedo al cambio, miedo a otras cosas, miedo a expresarse. Tiene miedo a expresarse porque vayan a oprimir. Tienen miedo a la libertad. Por su parte, otros ciudadanos cubanos responsabilizan al propio pueblo por la situación económica del país. Porque el pueblo de Cuba, en su mayoría, no, debido a la coacción del gobierno y a las leyes del gobierno, ha tenido mucho miedo a manifestarse y a exigir sus derechos, como le exige hasta la Constitución de Derechos Humanos y todo. Porque tienen miedo a hablar, no se tienen esta expresión, no sé. Ellos saben que se están poniendo y están conscientes, porque los primeros más van a apoyar las cosas que hacen los comunistas. Ellos son culpables de las cosas que están pasando. Mientras que otros... El pueblo sí ha sido víctima, perfectamente, de años de asesinato, de desapariciones, de secuestro, que han infundido en él cierto grado de temor, pero no ha contribuido en nada a que este sea un país pobre. El gobierno castrista ha venido realizando tenues reformas económicas en los últimos años. También, recientemente, anunció un aumento en el salario promedio mensual en Cuba, de 471 pesos cubanos en 2013 a 584 en 2014. Sin embargo, el salario mínimo mensual en Cuba continúa siendo de los más bajos. La economía en general aún no ve un verdadero alumbramiento. Cuba no es de los cubanos, no es del pueblo. Cuba es de los jefes, Cuba es de los gobernantes, Cuba es de los Castro. Entonces, el pueblo no tiene culpa para nada. Entre las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Raúl Castro se encuentra una apertura a lo que el régimen ha calificado como cuentapropismo. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, ONEI, en poco más de 4 años, el número de trabajadores por cuenta propia se multiplicó, pasando de 144.000 en 2009 a 490.000 hacia finales de febrero de 2015. Actualmente, los cuentapropistas representan el 8% del empleo. Sin embargo, los gravámenes a los cuentapropistas cubanos continúan siendo una pesada carga para los trabajadores. El impuesto en Cuba duplica el promedio de la carga tributaria que pagan los pequeños empresarios en Latinoamérica.